Nosotros somos estudiantes de premédico de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Les vamos a hablar del tema del sistema nervioso. Los que componemos el grupo son Walter Andrés Espitia, Manuela Gómez, Valentina Tobón, Juan Camilo Vargas y quien les habla Juan. La historia del sistema nervioso empezó a constituirse con Hipócrates en el siglo V antes de El sistema nervioso es una red de tejidos que se distribuye por todo el cuerpo, en forma de ramas. Su función básica es atrapar las señales externas y enviarlas al cerebro, para así dar o producir, una rápida respuesta. Así poder controlar los órganos del cuerpo. Las funciones del sistema nervioso. Una función importante vital es la encargada de producir estímulos e impulsos nerviosos. Es aquel que controla las funciones de nuestro organismo y se encarga de guardar nuestros recuerdos y regula nuestro sistema. Embriología. Su desarrollo empieza el día 19, con una medida de 1.5 milímetros. Este proceso es llamado neurulación. Ocurre en la región dorsal entre la membrana bucofaringea y el nodo. Al comenzar la tercera semana, la notocorda empieza a desarrollarse y el mesodermo adyacente simulan el ectodерmo. Este complejo proceso de inducción notocordal hace que el ectodermo se engrese, formándose así la placa. Este proceso se da en el leptomeninges, aracnoides y pia madre, melanocitos, médula suprarrenal o dontum. Después de esto se da un proceso en el cual se crea el tubo neuronal. Este se convierte por diferencia en encéfalo y médula espinal, mientras que las crestas neurales formaron la mayor parte del sistema nervioso o periférico. El extremo cefálico del tubo neural se dilata y origina tres vesículas encefálicas primarias: prosencéfalo, que es el cerebro anterior; mesencéfalo, cerebro medio; romencéfalo, cerebro. Al cuarto mes, el embrión da origen al aracnoide y al pia madre a partir de una capa útil. Como resultado, el aparato locomotor, adición de neuronas motoras y sensitivas, la médula espinal, se ensancha en regiones cervicales. Esta es una vista previa del sistema nervioso en el embrión. Bueno, este es un mapa conceptual de la estructura. La neurona, la estructura funcional del sistema nervioso, el cual se divide en sistema nervioso central. Este está compuesto por la médula espinal, que produce arcos reflejos; el encéfalo, que está constituido por el bulbo raquídeo, el cerebelo, el tálamo y el cerebro, el cual a los órganos manda impulsos nerviosos. Sistema nervioso periférico, el cual está constituido por nervios sensitivos, nervios motores y nervios mixtos; y el sistema nervioso autónomo, que se divide en sistema simpático y sistema nervioso periférico. Está formado por nervios que conectan las periferias del organismo y del sistema nervioso. Sistema nervioso autónomo, también conocido como sistema. Este es el que controla las acciones involuntarias, recibiendo la información de las vísceras y del medio interno para actuar sobre los músculos, las glándulas y los vasos. El sistema nervioso autónomo se divide en el simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático estimula la frecuencia cardíaca de la circulación y los órganos. El sistema nervioso parasimpático es el que inhibe los procesos de. Sistema nervioso central. Está compuesto por la médula y el encéfalo, que son los encargados de recibir la información, procesarla y responder de manera precisa. El encéfalo está dividido en prosencéfalo, cerebro anterior,
mesencéfalo, cerebro medio y robencéfalo, cerebro encéfalo es el que se ocupa de las funciones voluntarias. Está conformado por el bulbo raquídeo, el cerebelo, el cerebro y el tálamo. Prosencéfalo, también llamado encéfalo anterior, es la parte más voluminosa y compleja del cerebro humano. Está formado por el telencéfalo o cerebro y el diencéfalo formado por el tálamo y el hipotálamo. Meninges del sistema. Las meninges es una membrana del tejido cognitivo que cubre todo el sistema nervioso. Se divide en dura madre, pia madre, aracnoide. El, el líquido encefalorraquídeo se encuentra en medio de la pia madre y la aracnoide. La obra madre es irrigada por la arteria carótida, la interna, la maxilar, la faringe ascendente, la occipital y vertebral. La aracnoide produce vellosidades aracnoideas, senos venosos. Todas las arterias y venas cerebrales se ubican en este espacio, al igual que los nervios craneales. La pia madre, membrana vascular, cubre el encéfalo circunvolución. El líquido cefalorraquídeo es producido por el pelo caroides en el interno del sistema ventricular, el cual consiste en los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y cuarto ventrículo. El líquido cefalorraquídeo debe ser absorbido por las venas. Los lóbulos cerebrales son las partes o regiones en que se divide cada uno de los hemisferios cerebrales. Son 4. En los hemisferios hay 3 fisuras, de Rolando, de Silvio y la pariooccipital, que separa los 4 lóbulos. La fisura de Silvio también es conocida como surco o fisura lateral. Es una hendidura que recorre transversalmente el cerebro humano desde su base por ambos flancos. Reciben su nombre en honor de Franciscus. La fisura de Rolando también se le conoce como surco o fisura central. Separa al lóbulo. El lóbulo frontal está localizado en la parte anterior del cerebro. Tiene que ver con el razonamiento, la planeación, parte del lenguaje y el movimiento, corteza motora, emociones y resoluciones de problemas. Está localizado en la parte del frente delante. En el lóbulo frontal se encuentra el área de Broca, encargada de la producción. Es el encargado de realizar las funciones ejecutivas, que son aquellas que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia un fin y comprenden la atención, la planificación, secuenciación y reorientación de. El lóbulo parietal es aquel que ocupa la zona que recae bajo el hueso parietal, es decir, en las partes medias y laterales de la cabeza, los mayores entre los que Este lóbulo es encargado de cumplir las funciones de localización de la atención visual, localización de la percepción táctil y movimientos voluntarios. Lóbulo temporal está localizado debajo de la llamada cisura lateral. Tiene que ver con la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos, oído y memoria. Es también el encargado de recibir y procesar la información de los oídos. Contribuye al balance y al equilibrio y regula emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer. El lóbulo occipital es el lóbulo ubicado en la zona posterior del cerebro de los mamíferos, encargado de procesar las imágenes. Está localizado en la parte de atrás del cerebro, atrás de los lóbulos parietal y temporal. Tiene que ver con muchos aspectos. Es el encargado de la elaboración del pensamiento y la emoción, la interpretación de imágenes, el reconocimiento de ruidos, visión, reconocimiento espacial, discriminación del movimiento y. La ínsula es el quinto lóbulo. Está localizado en el fondo de la cisura de Silvio, por lo que no es visible desde fuera del cerebro. Es muy importante ya que es el centro de conexión e interoperabilidad entre el sistema límbico y el neocórtex. Este último es el que se encarga del razonamiento humano y la anticipación de resultados. Mapeo cerebral o área de Brodmann. Es una región de la corteza cerebral definida
en base a su citoarquitectura. La citoarquitectura es la disposición de las células que constituyen la corteza cerebral. Hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales están divididos en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el que es relacionado con la expresión no verbal, la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, el reconocimiento, el recuerdo de caras, voces y melodías. Y el hemisferio izquierdo es el que domina la mayoría, bueno, es el que tenemos la mayoría de los individuos, que es el que está relacionado con la parte verbal, la capacidad de análisis, la capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica, El diencéfalo es la región anatómica del cerebro que se encuentra entre el tronco encefálico y los hemisferios cerebrales. Es conocido como el cerebro medio. Está ubicado debajo del tercer ventrículo. El diencéfalo se divide en 4 zonas bien definidas que son las siguientes: el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. El tálamo está ubicado en el centro del cerebro, encima del hipotálamo. Lo separa el surco hipotalámico de Monroe. Es importante porque el tálamo propaga los impulsos y quizás los integra. Además, en el nivel talámico se hacen conscientes los estímulos dolorosos. Hasta el tálamo llegan las vías aferentes que van hacia el cerebro, excepto las olfativas, que lo el hipotálamo es la parte más profunda del cerebro. Es aquel que controla la hipófisis y a través de ella se constituye un regulador endocrino. Es el que activa el mecanismo de la expresión emocional, excita e integra las reacciones viscerales y somáticas de la emoción, interviene en el control de la vigilia y del sueño. Es el centro de la regulación térmica del cuerpo. Controla el metabolismo de las grasas, regula el hambre y la sed, produce las respuestas sexuales. El subtálamo es el que está ubicado delante del tálamo y al lado del hipotálamo. Su función principal se relaciona con el movimiento que lo atraviesan, van hacia el tálamo, el cerebro y los ganglios. El epitálamo se sitúa en la parte posterior del diencéfalo, al lado del mesencéfalo. Está formado por 2 glándulas, la pineal o hipófisis y los núcleos de la avénula. Su función es segregar la hormona de la melatonina por medio de la hipófisis. Esta secreción está relacionada con la cantidad de luz solar existente. A más luz, más se segregará. Permite la comunicación entre el sistema límbico y la formación reticular. Esta es gracias a la Polígono de Willis. El sistema arterial cerebral se divide en circulación anterior, que depende de la carótida interna, la circulación posterior, ambas se unen a través de un polígono de Willis. Es el anillo central que provee la mayor fuente de flujo sanguíneo al cerebro, que posee 10 componentes: 2 arterias carótidas internas, 2 segmentos proximales, una arteria comunicante anterior, 2 arterias comunicantes posteriores y una arteria basilar y 2 segmentos proximales de A posterior. La irrigación sanguínea es la unión de varias arterias en la parte inferior del cerebro. Las arterias carótidas internas se ramifican en arterias más pequeñas que eliminan sangre oxigenada a más del 80%. Sistema ventricular. Son una serie de cavidades en el interior del sistema nervioso central, en el cual circulan y se producen los líquidos cefalorraquídeos. Estas cavidades están recubiertas por un epitelio ependimario, la cual forma parte del tejido nervioso y que también recubre la médula espinal. El sistema ventricular se constituye en 3 ventrículos. Ventrículos laterales. Son 2 cavidades situadas por encima de ambos tálamos. Se comunica con el tercer ventrículo. Cada ventrículo presenta un cuerpo y 3 prolongaciones: prolongación frontal, prolongación posterior u occipital y prolongación inferior o esfenoidal. Estas presentan caras externas, superior, interna,
superointerna, inferointerna, piso y la segunda es ventrículo medio o tercer ventrículo. Es una estrecha cavidad ubicada en el medio de los dos tálamos, ventrículo impar y medio. Es de gran importancia porque es el principal que nos cubre de cualquier traumatismo sobre todas las estructuras del diente. Y el tercero es el cuarto ventrículo. Está situado por detrás del tronco encefálico y cubierto por el cerebelo. Entre el cerebelo y la cara posterior de esta zona del tronco encefálico queda un espacio que se denomina cuarto ventrículo, el cual tiene un piso y un techo. Muchas gracias por su atención. Y aquí los integrantes de nuestro grupo. Sí, ok.